Buenos días, el día de hoy me encuentro con el psicólogo Sebastián Moreno. Él es especialista en consultoría en familia y redes sociales. Actualmente Sebastián trabaja en un proyecto con el Hospital de San José en Guaduas, Cundinamarca, relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas. Como primer paso queremos que Sebastián nos defina lo que es una sustancia psicoactiva. Claro, son sustancias que se introducen en el cuerpo que producen alguna alteración en el sistema nervioso. Se pueden denominar en tres categorías. Por su legalidad, entonces pueden ser sustancias lícitas o ilícitas, por su composición natural o sintética y adicionalmente por el tipo de afectación que hacen en el sistema nervioso, si son estimulantes o si son depresores. Ok. Siendo así, ¿cuáles serían las sustancias psicoactivas? Ok, sustancias psicoactivas se comprenden entonces en una gama muy amplia, entonces podemos comenzar por las lícitas o las ilícitas. Particularmente siempre comprendemos o la gente comúnmente comprende que el consumo de sustancias psicoactivas son las que son ilegales, como la marihuana, la cocaína, la heroína o el bazuco. Sucede además que dentro de las lícitas tenemos sustancias como el alcohol o el tabaco o el cigarrillo, que son regulados comercialmente, pero que las podemos conseguir en la tienda. Eso que sea lícita no quiere decir que no sea una sustancia psicoactiva, aún así estimula el sistema nervioso y se comprende, por ejemplo, el alcohol es una sustancia lícita que es depresora porque estimula ciertas zonas del cerebro que hace que las personas se sientan tristes. Luego de un momento de euforia caen en una depresión intensa e incluso pueden hacer conductas de alto impacto, por ejemplo, intentos de suicidio, homicidio también, o vemos estos casos comúnmente de personas que están manejando y tomando y pues producen este tipo de desastres. Lo mismo estamos hablando del tabaco, el cigarrillo, tiene altas cantidades de alquitrán y de nicotina, las cuales producen alta adicción en el cuerpo, y eso también es considerado como una sustancia psicoactiva. Ahora también tendríamos que hablar de elementos que son diferenciadores, que también son alucinógenos, algunos otro tipo de sustancias. Por ejemplo, hablamos del LSD, hablamos de sustancias naturales como los hongos, como el cacao. Hay unas semillas de cacao que también alteran la conciencia, el peyote, y bueno, hay unas sustancias que se consiguen en el país y otras que no. Igual también son sustancias psicoactivas. Ahora bien, teniendo claro lo que es el concepto de una sustancia psicoactiva, podríamos pasar a responder la primera pregunta de esta entrevista, que sería: ¿cuáles son las principales razones por las que se genera el consumo de sustancias psicoactivas en Guaduas? Bueno, ahí podríamos hablar de dos componentes fundamentalmente. El primero tiene que ver con toda una parte de acompañamiento familiar alrededor de estos jóvenes que han iniciado su proceso de consumo, y encontramos entornos familiares en donde hay muy poca vinculación emocional. Adicionalmente hay muy poca atención por parte de sus padres, en tanto que muchos no conocen incluso quiénes son sus amigos, qué lugares frecuentan, qué actividades les gustan. Adicionalmente hay otros temas que obviamente el tema del consumo hay que comprenderlo no solamente desde un factor psicológico, sino también desde un elemento político, social y cultural. También, digamos, culturalmente encontramos que hay mitos que respaldan el consumo de cualquier otra sustancia. Por ejemplo, el alcohol y el cigarrillo, hablamos puntualmente de ellos dos. Ellos dos son la puerta de entrada a cualquier otro tipo de sustancias, llámese marihuana, cocaína, anfetaminas, éxtasis, en general estas. Porque pues en nuestra sociedad, ya sea en Guaduas, ya sea en Bogotá, ya sea en cualquier otro escenario, tenemos válido que es para nosotros el consumo de alcohol y el tabaco. Entonces lo tenemos respaldados en nuestras familias, porque lo tenemos en nuestras festividades, a fin de año, en los cumpleaños, y hay mitos que respaldan que entonces no, el chico que prefiero que tome en mi casa conmigo, con el papá, con la mamá, a que esté tomando con los amigos. Ahí tenemos dificultades, porque a pesar de que quisiéramos tener una buena intención de que comience a iniciar su etapa, o valga la redundancia, comience su etapa de consumo en familia, le estamos enseñando que el consumo está permitido. Entonces estamos comenzando a tener dificultades respecto
familias que no se le presta atención a sus hijos por padres desautorizadores y negligentes. Pero también está el extremo, ¿no? Hay padres donde también muestran mucha resistencia y son bastante normativos. Entonces estas dos tendencias también hacen que los hijos a temprana edad como que vayan en contra de sus propias reglas y traten de romper estos esquemas, y los hacen de una manera que terminan hiriéndose a sí mismos y adicionalmente hiriendo también a sus familias. Otro componente también es todo lo relacionado con los amigos. Muchas veces tenemos, y para nadie es un secreto en estos momentos, que las sustancias psicoactivas en general las tenemos a la mano. Muchas veces la tiene el amigo de al lado, muchas veces la tiene mi pareja, muchas veces incluso la tienen mis papás. El tema ahí, ¿cuál es? Que en algún momento en donde de tristeza, de soledad, de probar algo distinto, de que la adrenalina esté en un 100%, intentemos hacer algo distinto consumiendo este tipo de sustancias, buscando una mejor experiencia aparentemente, sin medir incluso las consecuencias. Entonces, elementos relacionados con lo cultural nos hace pensar en este tipo de cosas. La segunda pregunta que tenemos es: ¿qué consecuencias tiene el consumo de sustancias psicoactivas en la sociedad y en el entorno del consumidor? Bueno, consecuencias son muchísimas. Podemos estar hablando inicialmente de esas consecuencias a nivel individual. El sujeto comienza a deteriorar su aspecto físico, comienza a descuidar su presentación personal. Adicionalmente, hay sustancias que emocionalmente le impiden sentir como ese gusto o ese agrado hacia la otra persona. Entonces comienza a tener un elemento que llamamos nosotros abulia, donde deja de expresar ciertas cosas, donde deja de importarle algunas cosas y pierde casi que el interés por su vida. Eso conectado mucho con la familia, porque a nivel familiar comienza a tener muchas dificultades, porque los consumidores son personas que se ensimisman mucho, están mucho conectados con sí mismos, y dejan un lado las relaciones familiares, empiezan los conflictos. Como esta persona empieza a descuidar su imagen, pues las familias van a empezar como a discutir un poco sobre ese tema. Incluso hay casos en donde el consumo es tan alto y los jóvenes no tienen dinero, no tienen trabajo y demás, empiezan a sacar cosas de la casa para comprar y tener como su dosis diaria, semanal o demás. Adicionalmente, en el colegio, si son jóvenes, estamos hablando de jóvenes que pierden muchos años. Entonces tenemos jóvenes donde han hecho 3 o 4 veces sexto. Hay jóvenes donde se presenta deserción escolar, que no vuelven al colegio, se quedan en sexto, séptimo, octavo. Y laboralmente hay unos que, además de estudiar, trabajan, incluso también abandonan su trabajo, no terminan de hacer las cosas y terminan finalmente en una vida de calle. A nivel social es un tema muy grande, porque podemos, digamos, como les decía ahorita, el tema hay que mirarlo no solamente desde lo psicológico, sino algo más amplio. El consumo de sustancias psicoactivas está muy ligado al microtráfico. Entonces encontramos todo un sistema ya penal que está regulando todo el tema de la dosis personal, pero además está penalizando todo lo que tiene que ver con el microtráfico, con lo que llamamos comúnmente el jíbaro, el expendedor de droga y demás, o en otros escenarios se llama el dealer. Y eso trae otras consecuencias, porque ya del microtráfico pasamos al narcotráfico y pasamos al lavado de dinero y pasamos a toda una serie de consecuencias políticas, sociales, incluso económicas, porque ahí pasamos a otros temas también, incluso mucho más complejos. Para Sebastián, desde su punto de vista profesional, ¿qué se podría hacer para la resolución de este problema en Guaduas? Bueno, es una pregunta bastante amplia, y como lo mencioné anteriormente, esto es un tema muy amplio. Entonces hay que hacer, desde mi punto de vista, toda una intervención interdisciplinar, interinstitucional e intersectorial, en donde no solamente esté el sector salud involucrado en todo este tema de la intervención a la persona que consume,
generando oportunidades para aquellas personas que trabajan y que dependen del microtráfico. Adicionalmente, hay elementos que también tienen que verse en todo lo que tiene que ver con la persecución a este tipo de personas, obviamente con todo lo que tiene que ver con la judicialización y otros elementos relacionados también que no solamente se puede ver desde un foco, sino que desde una amplitud. Ahora bien, si me preguntaran a mí personalmente qué deberíamos hacer, yo siento que, como lo mencioné previamente, el consumo de sustancias, o las sustancias mejor, las tenemos ahí a la mano, todos las tenemos a la mano. El tema es la decisión que yo tomo para hacerlo, lo que tengo en cuenta si lo hago o no, mi proyecto de vida futuro respecto a ese tema. Y entonces lo que yo siento que hay que hacer en estos momentos, como las sustancias ya están, es como comenzar a moderar su consumo. A moderarlo como se está moderando el consumo de alcohol, a moderarlo como se está haciendo el consumo de cigarrillo. Obviamente esto va a traer ciertas consecuencias a largo plazo y esta idea se va a discutir muchísimo porque hay quienes dicen e insisten en la prohibición, y la prohibición lo que va a generar es que la gente o las personas lo sigan haciendo en el bajo mundo o en el mercado negro, o lo siga comercializando, que va a traer incluso mayores complicaciones. Si reguláramos este tipo de prácticas, incluso sería un poco más controlado. La cuarta pregunta que vamos a plantear es: ¿cree usted que con el paso del tiempo el consumo de sustancias psicoactivas va a aumentar o va a disminuir? Bueno, esta pregunta tiene dos componentes. Aumentará en la medida que no se tomen las medidas adecuadas para hacer una intervención, como lo mencioné anteriormente, intersectorial, interdisciplinar e interinstitucional. En esa medida puede aumentar ni siquiera en el largo plazo, sino en el inmediato y en el mediano plazo. Ahora bien, para que disminuya, debemos continuar con ejercicios o con proyectos que estén encaminados a la promoción y a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Ahí incluso esto se puede conectar un poco con este tema que puede estar saliendo con el procurador de impartir o no clases de educación sexual a temprana edad, en educación primaria y preescolar. No es lo mismo en ese tema hablar de sexo, comprendido como el coito en sí mismo, hablar de una educación sexual basada en valores, en respeto, en conocimiento de mi cuerpo. Ahí podríamos estar hablando de una didáctica adecuada para ejercer este tipo de cosas en educación preescolar y primaria. Eso mismo lo tenemos que comenzar a implementar para prevención de consumo de sustancias a los pequeños, como lo decía, o sea, no es un secreto que las sustancias las tenemos a la mano. En ese sentido hay que comenzar con ellos a trabajar este tipo de cosas. Depende el giro y depende la didáctica y las estrategias que usemos para enseñar este tipo de cosas, le daremos o no la razón al procurador de que entonces les estamos dando ideas, y de eso no se trata. Lo que estamos haciendo es dar un elemento de prevención del consumo y a la vez estamos promocionando un bienestar y una calidad de vida adecuado, sano y libre de todo consumo. Entonces, en ese sentido, y si hacemos las estrategias más adecuadas, podríamos disminuir. En caso tal de que no se pueda, pues vamos. La última pregunta que tenemos para esta entrevista es: ¿usted considera que el consumo de sustancias psicoactivas se da más en las clases altas que en las bajas, o cómo usted cree en qué clase social se da más? Bueno, generalmente se percibe que en las clases bajas es donde más se consume, pero no, generalmente esta tendencia se da en todas las clases. Es como una problemática muy transversal en todas las clases sociales, porque así como en las clases bajas tenemos problemas económicos, problemas todo lo que tiene que ver con desempleo y demás, en las clases altas a nivel familiar tenemos unas brechas emocionales, tenemos una distancia entre familias, entre hijo y padre, que finalmente termina concentrando a los jóvenes, obviamente en distintos escenarios, pero termina concentrando a los jóvenes en todo lo que tiene que ver con el consumo, con la fiesta, con el alcohol, luego después con el cigarrillo, luego aquí la marihuana, el éxtasis. Lo que sí podríamos diferenciar es que las sustancias no todas se consumen en los mismos estratos o en las mismas clases sociales. Encontramos que drogas sintéticas como las metanfetaminas, las anfetaminas, se consumen en estratos más altos. Tenemos como el éxtasis,
mientras que en las clases más bajas, en los estratos más bajos, tenemos todo lo que tiene que ver con el bazuco. Bueno, la marihuana es transversal también en todos, el alcohol también es algo transversal. Entonces es una problemática que ataca a toda la sociedad. Entonces esto no mide clases sociales, esto no mide estratos, esto no mira poder económico. Incluso hay otros elementos que se están tomando en cuenta y son las otras tendencias adictivas. Las otras tendencias adictivas es que casi que todas las conductas que se exageran tienden a ser denominadas como adicción. Por ejemplo, estamos hablando de la ludopatía, y que la ludopatía, si uno la mira en un contexto, tiende a ser de estratos altos, porque son las personas que son adictas a los juegos de azar. Entonces, en ese sentido, hay personas que en un día pueden gastar 8 o 10 millones de pesos jugando en el casino. Y eso es una tendencia adictiva, que no necesariamente tiene que estar conectada con el cigarrillo, con el alcohol, con la marihuana, pero es una tendencia adictiva. Otro caso que tenemos es el de los videojuegos, el exceso, el abuso pues de este tipo de videojuegos nos hace también pensar en una tendencia adictiva. Entonces hay elementos que son transversales y que, como lo mencioné antes, no discriminan,